Bueno, Ya pues llegó. amigos, ya Ya llegamos. estás grabando. Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de la hora que vean ustedes este programa. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios en la Biblia y estamos viendo el Nuevo Testamento, estamos viendo el Evangelio de San Lucas. Vamos a iniciar con el capítulo 12, versículo 54. ¿Qué tal, Rosita? Buenas noches. Amigos, pues hemos estado viendo este evangelio, lo hemos estado tratando de explicar. Sus comentarios pues son interesantes, hay que seguir haciéndolos. Nosotros, como les dije en Como un les dije, principio, como les dije en un principio, pues nosotros ya leímos los evangelios, pero estamos dándole una buena repasada, ¿verdad? Sobre todo profundizando lo más que podamos dentro de nuestra lectura. Como siempre, vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recuerdo, es lo que inspiró a los evangelistas y a todos los escritores de la Santa Biblia. Ahora le vamos a pedir que nos ayude, pues, que nos ayude y nos ilumine para entender, para poder compartir, porque no se trata de leer y entender para nosotros, se trata de leer, entender y compartirlo, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver la oración. Aquí la tenemos. Nos ponemos en la presencia del Señor en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó entre los muertos y al Espíritu Consolador por los siglos de los siglos. Amén. Les voy a poner ahora el Evangelio, Sagradas Escrituras, aquí lo tenemos, y estamos viendo, o vamos a ver, es capítulo 12, versículo 54. ¿Sí? ¿Lo están viendo bien? ¿Sí se ve bien? Bueno. Yo lo veo bien, inclusive esta parte es muy interesante Ujú. por lo que está pasando ahorita. Y ahorita vamos a ver las señales de los tiempos, Las señales de los a tiempos. ver cuáles compaginan con lo que estamos viviendo. Ujú. Pues espero que todos, ¿verdad? Este, Vamos a ver, aquí dice Jesús. El 54. Habíamos visto el 51, con eso terminamos, donde decía que iba a haber, dice, ¿crees que estoy aquí para poner paz en la tierra? Dice, no, os lo aseguro, sino división. Ah, caramba, ¿por qué Jesús viene a traer división? Porque desde ahora habrá 5 en una familia y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y eso está ocurriendo en estos tiempos y ocurría en los tiempos de Jesús, porque había gente dentro de la misma familia, pues que eran católicos, o son católicos, cristianos católicos y otros no. Unos sí creen y los otros no creen. Y por más que se trata de hacerles llegar la palabra de Dios, los que no creen se empecinan e inclusive hay que se pasan a otras denominaciones y entonces se pone la discusión peor, ¿verdad? Entre los que son cristianos católicos y los que pertenecen a cualquier otra denominación cristiana.
Y ahí vemos donde el hijo contra la madre, que opinan de diferente forma, el hijo contra el padre, que opinan de diferente forma, y pues se trae, ahí entra lo que dice Jesús. Dice, no, no, os lo aseguro, sino división. Y hay familias divididas en estos tiempos. Vamos a hablar de la actualidad, ¿verdad? Gente que pues se hizo, y lo podemos encontrar en muchas familias, ¿no? Donde algunos de la familia se hicieron testigos de Jehová, ¿verdad? Otros se hicieron mormones, ¿verdad? Y así, entonces ellos tienen o de otra denominación cristiana, entonces se empieza la, la, pues la discusión, ¿verdad? Y algunos que de plano no les interesa hablar de religión y por más que se les quiere, pues, catequizar o explicar o tratar de hacerles entender la necesidad de, pues, de adorar a Dios, que es nuestro creador y que al final de los tiempos o de nuestros tiempos en este mundo, al final, pues nos vamos a presentar ante Él y no quieren saber nada. Entonces hay esa división desde ahorita y desde los tiempos de Jesús había ese problema. Ahora viene el 54. Decía también a la gente, cuando veáis que una nube se levanta por occidente, al momento decís, va a llover. Y así sucede. Dice, la gente ve los cielos y dice, ah, pues yo puedo aquí predecir, ¿verdad? La temperatura, o más que la temperatura, si va a llover o no va a llover, ¿verdad? Dice, si ves una nube que se levanta por occidente, al momento decís va a llover. Y así sucede. Cuando sopla del sur decís viene bochorno. Y así sucede. Hipócritas, si sabéis analizar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no analizáis este tiempo? O sea que también este tiempo hay ciertas señales, ¿verdad? De que viene el tiempo de Jesús, los últimos tiempos. Dice, ¿por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario, el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último céntimo. O sea, también aquí dice, bueno, pues, ¿para qué quieres pelear? ¿Verdad? Arréglate. Como decimos en México, más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿verdad? Eh, Invitación a la penitencia. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de sus sacrificios. O sea que habían ido al templo algunos Galileos y al estar ellos ofreciendo sus sacrificios, los soldados de Pilato los agarraron y los mataron. Entonces por eso dice, la sangre de esos Galileos que fueron al templo a ofrecer un sacrificio se mezclaron con lo de los animales que ofrecían como sacrificio. Dice, les respondió Jesús, ¿pensáis que estos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Si no os convertís todos, pereceréis del mismo modo. O sea que lo que le pasó a estos Galileos, pues no fue un castigo de Dios, ¿verdad? Dice que no, no, os lo aseguro. Y si no os convertís todos, pereceréis del mismo modo. O sea, diciendo, bueno, no fue un castigo, pero convertíos porque pudieran ustedes perecer, igual que ellos. Entonces sí, se acaba su vida y van a tener que presentarse ante su creador, ¿verdad? ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? Lo mismo, hubo un accidente, una torre aplastó gente y le pregunta o les pregunta a Jesús, bueno, ¿esos eran culpables, más culpables que los demás? Y dice, no, os lo aseguro. Y si no os convertís todos, pereceréis del mismo modo. O sea, esos no murieron por tener más culpa que los demás, pero convertíos porque si no pereceréis del mismo modo. O sea, no se les va a caer la torre, pero van a morir y van a caer van a estar en presencia del Señor, de Dios.
parábola de la higuera estéril. Les dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ellas y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono. Pero si da fruto en adelante, por si da fruto en adelante. Y si no lo das, lo cortas. O sea que todavía Jesús, cuando alguna persona no ha dado fruto, no se ha convertido, todavía le da oportunidades, ¿verdad? Le da oportunidades que venga que venga el viñador y cabe alrededor y eche abono, a ver si da frutos más adelante. Tiene la esperanza de que esa persona se convierta y dé fruto. Estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Había ahí casualmente una mujer al que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos. Al instante se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, comentaba con la gente: hay 6 días en que se puede trabajar. Venid pues esos días a curaos, y no en día de sábado. Replicó el Señor: hipócritas, ¿no desatáis del pesebre todos vosotros en sábado a vuestro buey o a vuestro asno para llevarlos a brevar? Y si esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura en día de sábado? Cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban abochornados. La gente, en cambio, se alegraba con las maravillas que hacía. O sea que había gente, sobre todo eran los fariseos, ¿verdad? Que eran demasiado escrupulosos en ese sentido, ni para hacer el bien el sábado. El sábado era un día totalmente inactivo. Y dijo: oye, pero si ustedes le dan de comer, de beber a sus bueyes y a los asnos, ¿no vamos a poder curar a esta persona? Pero eran tercos y nomás estaban buscando la forma de culpar a Jesús de algo, ¿verdad? Decía también: ¿a quién es semejante el reino de Dios? Esto es muy importante, lo del reino de Dios, porque lo que Jesús predica en toda su vida su vida pública es precisamente eso: el reino de Dios o reino de los cielos. O sea, que nuestra vida no termina en una muerte y ya definitiva. Nuestra vida en este mundo termina, pero hay un reino de los cielos, un reino de Dios al cual vamos a acudir, y es una vida eterna, ¿verdad? Entonces dice: ¿a qué lo compararé? El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su huerto. Creció hasta hacerse árbol y las aves del cielo anidaron en sus ramas. O sea, el reino de los cielos empieza desde este mundo, ¿verdad? No hay que esperar a morirnos para llegar al reino de los cielos. Ya desde ahorita podemos empezar a gozar del reino de los cielos. Ahorita es pequeño, como un granito, una semillita chiquita, pero de acuerdo con nuestro comportamiento, nuestra cercanía con Dios, nosotros vamos, ese granito, ese semillita va creciendo, ¿verdad? Y va creciendo y se va haciendo un gran árbol. O sea, no tenemos que esperar a morirnos para empezar a gozar del reino de Dios. Dijo también: ¿a quién compararé el reino de Dios? Es otro símil. Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. O sea, cuando están haciendo pan, le ponen levadura, que son unas esporas, pues no sé exactamente, que fermentan la masa y la masa crece, se hincha, ¿verdad? Cuando haces un pan sin levadura, pues queda como, ustedes lo conocen, como el pan que decimos, el pan árabe, pues la tortilla apachurrada.
Pero si le echan levadura a la masa, se infla y entonces salen unos panes grandes, gorditos, bolillos, hagan de cuenta. ¿Sí? Entonces dice, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una masa a la cual se le agregó levadura y crece y se esponja y se hace grande. O sea que el reino de los cielos que empieza desde este mundo, algunas personas son la levadura que hace que ese reino que empieza desde aquí empiece a crecer y crecer. Igual que la semilla de mostaza que se planta, empieza a crecer hasta hacerse un gran árbol. Aquí algunas personas son la levadura también. ¿Y qué pasa? Hacen que esa masa crezca y el reino de los cielos ya empieza desde este mundo, ¿verdad? Mientras caminaba hacia Jerusalén, iba atravesando ciudades y pueblos enseñando. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Había esa duda, ¿verdad? ¿Es tan estricto lo que enseñas? ¿Son pocos los que se salvan? Él respondió, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Aquí, yo me acuerdo hace muchos años en la catedral, en una de las puertas laterales, había una pintura, pero aquí no hablaban de una puerta, hablaban de un camino, el camino ancho y el camino estrecho, porque en otros evangelios no hablan tanto de puerta como de camino, el camino estrecho y el camino ancho. Y veía ahí un muchacho que iba por el camino eh, ancho, amplio, ¿verdad? Y fumaba y tomaba y andaba en bailes y demás, desvelándose y demás. Y luego había el camino estrecho, había otro muchacho que iba a misa los domingos y oraba y muy bien portados. Ahí me causaba la impresión, ahí estaban los dos caminos, ¿verdad? Uno escoge por cuál camino hay que irse y dice Jesús, aquí no habla de camino, habla de puerta, pero es lo mismo. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, o sea, o en este caso por el camino, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. O sea que depende de nuestra vida si podemos entrar o no al reino de los cielos, ¿verdad? Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, los que estéis afuera os pondréis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Pero os volverá a decir, no sé de dónde sois, apartaos todos de mí, malhechores. O sea que no, en otras dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es lo mismo, no, no vengan a decir, no, que yo estuve contigo toda la vida y yo creí en ti. No, pues aquí lo que importa es lo que has hecho, ¿verdad? Ahí será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. O sea que no se trata solamente de que digas, sino que hagas, ¿verdad? Dice, pues hay últimos que serán primeros y hay primeros que serán últimos. Herodes el astuto era el rey de todo lo que era Galilea, sobre todo la parte del sur, más bien Galilea, el norte de Israel. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte. Le advirtieron, ¿verdad? Él les contestó, id a decir a ese zorro, yo expulso demonios y llevo a cabo curaciones hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Pero conviene que hoy y mañana y pasado siga adelante, porque no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. O sea, le advirtieron y él dijo, no, todavía no es el momento, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados.
¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina a su pollada bajo las alas y no habéis querido? O sea, Jesús, más bien Dios, muchas veces iba con los judíos, ¿verdad? Tratando de celebrar con ellos pactos, y los judíos rechazaban, ¿verdad? O no los cumplían, más bien. Pues bien, vuestra casa va a quedar desierta. Os digo que no me volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y cuando le dijeron eso a Jesús? En su entrada a Jerusalén, montado sobre el pollino. Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban acechando. Querían ponerle trampas, ¿verdad? Había ahí casualmente delante de él un hombre hidrópico, o sea que estaba muy hinchado de agua, ¿verdad? Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos, ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces le tomó, le curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado, no lo saca al momento? Y no supieron qué responder. O sea, no por ser sábado no se puede hacer el bien. Notando cómo los invitados elegían los primeros puestos, les dijo una parábola. Cuando alguien te invite a una boda, no te pongas en el primer puesto, no sea que haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que os invitó a ti y a él, te diga, deja el sitio a este, y tengas que ir avergonzado a sentarte en el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto de manera que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, siéntate en un lugar más digno. Y esto será un honor para ti delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Este es un consejo muy sabio de parte de Jesús, ¿verdad? Así es. Dijo también al que le había invitado, cuando des una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos te inviten a su vez y tengas ya tu recompensa. Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso porque al no poder corresponderte, serás recompensado en la resurrección de los justos. Eso también es otro muy buen consejo. Cuando hagan el bien, no lo hagan pensando en que a su vez ustedes van a hacer, van a tener también un bien. O sea, yo te ayudo porque estoy esperando que tú me ayudes a mí. No, yo lo hago sin esperar recompensa, ¿verdad? Para que entonces la recompensa sea al final, en el otro mundo, ¿verdad? Al oír esto, uno de los comensales le dijo, dichoso el que puede comer en el reino de Dios. Él le respondió, un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid que ya está todo preparado. Pero todos aún empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me dispenses. Otro dijo, me acabo de casar y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo, sale enseguida a las plazas y calles del pueblo y haz entrar aquí a los pobres, lisiados, a ciegos y cojos. Respondió el siervo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio. Dijo entonces el Señor al siervo, sal a los caminos y cercas y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi comida. Pues así pasa, Jesús nos está invitando a todos a un banquete en el reino de los cielos y muchos no aceptan porque tienen otras ocupaciones, ¿verdad? Entonces dice, bueno, pues si ellos a los que estoy invitando no quieren, hay que salir a buscar. Esa es la misa, ¿no?
Pues es el reino de los cielos. No, pero la invitación que el Ah, Señor bueno, nos hace diario es a la Eucaristía y ahí pudiera, nos da el pan de cada día. pudiera ser también, verlo desde ese Sí, punto de vista. Nos está sí, sí, invitando a acercarnos a Él, a ir a un banquete. sí. Claro que en la parte de la misa donde está la comunión, pues ahí es un banquete, ¿verdad? Estamos Y con el además cuerpo nos de invita a Cristo. diferentes horas para que no haya excusa. Sí, pero siempre habrá excusas de que no, yo estoy muy ocupado. De acuerdo. Muchos no van a misa porque tienen muchas cosas que hacer, ¿verdad? ¿Ven? Allá ellos. Billy Gates dijo que esa hora y media él la podía aprovechar para otra cosa. Bueno. Y hay gente que la aprovecha para no hacer nada, para estar ahí, Ya, sí, claro. para salir ahí Bueno, de acostado en la cama, ¿verdad? es parte de Dice, lo que este pasaje nos enseña, ajá. perdón, Fernando, No, adelante, de, adelante, comenta. de, de lo que están comentando ambos, ¿no? De que Dios nos invita a su casa Nos invita a su y, casa y nos invita al final a su reino. O sea, y nos invita a su reino así y es. esa última parte de, si quieres, por favor, vuelve a colocar, que dice la Claro. cena, invitados probarán mi cena, ¿no? Y me hace recordar, Sí, ahorita no recuerdo el versículo, pero está en Apocalipsis así es. donde dice que pasaré y tocaré la puerta y el que me abra la puerta, pues Cenará yo con, sé, cenaré yo con. cenaré con él y Sí, él sí, cenará sí. conmigo. Sí, Esa- porque se supone que el reino de los cielos, ya al final de los tiempos, es un gran banquete, ¿verdad? Estamos en Exactamente, Pero eso. es ese es un el gran... final. Pero Pero, también en la misa también, o sea, estoy totalmente de acuerdo. La misa nos está invitando a la Eucaristía y no voy porque tengo otras cosas que hacer, ¿verdad? Y al final de los tiempos también me ha estado invitando toda mi vida y he estado tan ocupado que no he podido acudir a su llamado, ¿verdad? Siempre hay ajá, pretextos, flojeras, ¿verdad? Renuncia a todo lo que se ama. Caminaba Jesús acompañado de mucha gente, entonces se volvió y les dijo, si alguno viene donde mí y no odia a su padre y a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Aquí hay que entender qué está diciendo esto de odiar. Vamos a poner aquí hay una explicación. Dice, hebraísmo, o sea, es una forma de hablar del idioma hebreo. Jesús no pide odio, sino desprendimiento completo e inmediato. O sea, en otras dice, si no me ama más a mí que a su mujer, que a sus hijos, porque muchas veces el problema de no seguir a Jesús es la familia, ¿verdad? La familia de alguna forma ¿cómo te pone como, te obstaculiza, ¿verdad? Tu cercanía con Dios, ¿verdad? Dice aquí, pero fíjate, Fer, mande, esa palabra odio no es hoy, crea mucha confusión sí, de en acuerdo. gran parte de nuestros hermanos cristianos. Ah, sí, sí, sí. Lo más correcto es lo que acabas de ver ahorita en el señalamiento que hicías, Ujú, de- que, que señalaste ahorita. ujú. Ojalá y más adelante en las Biblias se corrigiera esa palabra porque trae mucho escozor para gentes que Sí. no están Ujú. preparadas. ¿Cómo voy a odiar a mi padre o a mi madre o a mi mujer, verdad? Sí, Lo que pasa es que no debo de hacer que el amor que siento por mi padre, por mi mujer o por mis hijos me impida acercarme a ti. Eso eso es lo correcto. es lo correcto, ¿verdad? Dice, el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Además, el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Es que luego resulta que vamos a pensar que tú eres una persona que quiere cumplir con Jesús, con Dios, y te acercas a la misa, a los sacramentos, a la Biblia y todo, y no faltan las críticas, a veces de un padre o de su madre o de tu mujer o de alguien. Te critican. Pues mira, tú ahí andas de persinado y mira, tú te preocupas más por ir a misa que por atendernos a nosotros. No falta, ¿eh? Ese es actual. No falta. Ese es actual para mucha gente. Te critican. Oye, ahí andas tú. Oye,
tan mal que te portas y ahí andas de persinado y demás. Oye, pues ¿y cómo andaré si no fuera persinado, verdad? No. Oye, como dijo la madre Angélica en una ocasión, Ajá. cuando dijo que había muchos hipócritas, dijo, no se preocupe, todavía hay espacio, si Para quiere uno, venir, aquí lo esperamos. hay lugar para uno más. Ahora Don dice, Fernando, ahí, manda. ahí con este comentario que Sí, hacen, eh, o sea, más allá de que me persirno, buscando a la redención y buscando siempre a Dios, porque ajá. pues, no somos perfectos, ¿no? Claro, Pe- y te pe- van a Pero, criticar y te van a criticar. pero, Sí. pero también tenemos que ser conscientes Ujú. de algunas veces que no escuchamos, ¿no? Porque hay que ser coherente Claro, con ese mismo mandamiento que dice que ama a Dios sobre todas las cosas, pero ama a tu prójimo. como Es a ti. decir, es decir, no es solamente ir a la iglesia y como dice el dicho popular y darse golpe de pecho. Así es. Es ser coherente con ir a la iglesia y cuando salgas de la iglesia ser coherente con lo que estás profesando en la iglesia. Y es por Así. eso que vienen esas críticas Ujú, que tú mencionas ujú. de tu familia, de tus amigos, que tú que te das golpe de pecho, pero epa, ¿será que estoy actuando, no estoy actuando como debo? Ujú. Porque cuando voy a la iglesia actúo de una manera y cuando salgo, ¿será que estoy actuando igual de cara a Dios? Tú haces lo posible, ¿no? Lo que pasa es que hay veces que caes en el camino, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Te avientan encima a decir, ya ves, tú que tanto hablas de la Biblia, tú que tanto vas a misa. Eso Sí, es, sí, sí, sí así pasa. o Eh, sea, tú haces lo posible y caes y pides perdón Ujú. y todo, pero Exacto, siempre habrá quien te señale, ¿verdad? Sí, Siempre habrá. Entonces, lo que se trata aquí es de que, bueno, acepta con humildad esos señalamientos y trata de... exacto, ¿verdad? exacto, Ahora, exacto. también dice el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. Pues la cruz tuya puede ser eso, aguantar las críticas que te hagan. Se acabó. Y se acabó. Bueno, seguimos. Renuncia a los bienes. ¿Quién de vosotros, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? De lo contrario, si resulta que ha puesto los cimientos de la obra y no ha podido terminarla, todos los que lo vean se pondrán a burlarse de él y dirán, este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey antes de salir contra otro rey no se siente a deliberar si con 10,000 hombres puede salir al paso del que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro esté todavía lejos, envía una embajada para negociar condiciones de paz. Pues de igual manera, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Aquí también hay que entender esto, ¿verdad? No pongas tu confianza en lo que tienes, pon tu confianza en Dios, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en esta nota. A ver, Lucas no parece estar de estudiante, tiene bastante desarrollado. No sé cuál sería este, déjame ver este. Estamos hablando del 33. Vamos a ver qué dice aquí en el 33. Dice 14:30. Lucas no parece establecer distinción entre los discípulos. La advertencia es aplicable a todos. No sé qué querrá decir eso, pero en fin. Lo importante que siempre enseñó Jesús es no pongan su confianza en los bienes materiales, en sus riquezas, porque de un día para otro se acaba eso. Buena es la sal, mas si también la sal se desvirtúa, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra ni para el cercolero, la tiran fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. También nos dicen que nosotros, los seguidores de Cristo, somos la sal, ¿verdad? La sal es muy importante, pues le da sabor. En este caso le da sabor a la vida. Y también la sal, en aquellos años que no había refrigeración o congelación, la carne se salaba para que durara mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, al decir Jesús en otro evangelio que somos la sal de la tierra, quiere decir que nosotros evitamos que el mundo se pudra,
Estos poquitos seguidores de Cristo somos la sal. Evitamos que se pudra la tierra, que se pudra la carne. Y también, pues, le damos sabor, ¿verdad? Bueno, seguimos. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en la estepa y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la pone muy contento sobre los hombros. Luego al llegar a casa convoca a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo porque he hallado la oveja que se me había perdido. Os digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O sea, Jesús está diciéndonos: hay gente, está perdida, hay que ir por ella. Y va a haber fiesta en el cielo si esa persona se convierte. Porque los que ya están convertidos, los que ya estamos en el rebaño de Jesús, pues eso no tenemos problema, no corremos ningún peligro. Pero esa oveja que anda perdida puede caer en las manos de un lobo y se la van a comer, la van a matar. Entonces, qué bueno que vamos a buscarla y la encuentro y evitamos que la maten, ¿verdad? Igual aquí un pecador que se convierta, esa ovejita que se fue, que es el pecador, se convierte y regresa al rebaño, pues hay una gran alegría. Porque acuérdense que hay un gran enemigo que es Satanás, ¿verdad? Una ovejita ahí que perdida, pues Satanás está listo para atraparlo, ¿verdad? Entonces, si se logra convertir, Jesús sale a buscarlo, a esa ovejita, y la trae de nuevo al rebaño, pues va a haber una gran alegría, ¿verdad? ¿O qué mujer si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido. Os digo que del mismo modo habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. A veces nosotros queremos volumen, dar un discurso, dar una plegaria, dar una, no sé, una predicación y que muchos se conviertan. No, pues con uno solo, como dice aquí. Habrá alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Con uno. Que nuestro rezo, que nuestra predicación, que nuestro programa, la grabación del video, lo que sea, con uno que le llegue el mensaje y se convierta, habrá gran alegría entre los ángeles de Dios. Por eso aquí hay que ser fieles y seguir. Les contó también lo siguiente: un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre. Esto es una parábola muy conocida. Dice aquí: les contó también lo siguiente: un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, o sea, la herencia. Y el padre les repartió la hacienda. A pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino una hambruna extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Es muy importante. Si algo no podían acercarse los judíos, eran a los puercos. Aquí está una finca que cría puercos, o sea que estaba en un lugar lejano, no estaba entre los habitantes de Israel. El muchacho deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Entonces se puso a reflexionar y pensó: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre?
Me pondré en camino, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se avió y partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió y se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, espérame, brinqué. He pecado contra el cielo y ante ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en el dedo y calzadle unas sandalias. Traed el novillo cebado, matadlo, y comeremos y celebraremos una fiesta, porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Llamó entonces a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Él respondió, es que ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le han recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogó que entrase. Pero él replicó a su padre, hace muchos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Sin embargo, nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él replicó, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Esa es la famosa epístola ¿cómo se llama? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Aquí yo digo que el hijo no fue pródigo, fue mendigo. El pródigo fue el papá, ¿verdad? Que prodigó su amor, pero el hijo no tiene nada de pródigo, ¿verdad? Es el hijo mendigo. Ahora, fíjense dos cosas interesantes aquí. El padre, antes de que pudiera el hijo pedir perdón, ya lo estaba perdonando. Y así es Dios con nosotros. Nosotros tenemos la intención de acercarnos a Dios para pedirle perdón y Él ya nos está perdonando, ya nos está llamando y se está alegrando, ¿verdad? Igual que aquí, no se esperó, no tuvo ni siquiera que decirle nada. Fíjense, el hijo le dijo, padre, fíjate, estando todavía lejos, lo vio su padre y se conmovió, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. Todavía el hijo no había dicho nada. El hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa a traer el mejor traje, etcétera. O sea que Dios nos espera, Dios ya nos está perdonando con el puro hecho de acercarnos a Él. Él ya está contento, feliz y nos está perdonando y nos está invitando a una fiesta, Y ¿verdad? ese pecado del Espíritu Santo, no creer en eso. Sí, si tú crees que Dios no te va a perdonar porque está enojado contigo, porque le has fallado muchas veces, porque tu pecado es muy grande, no, te va a perdonar siempre. O sea, es más, antes de que empieces a pedirle perdón, Él ya te perdonó. Nomás con la intención que tienes de acercarte a pedirle perdón, Él ya te está perdonando. Claro, necesitas pedirle el perdón, porque aquí, aunque, fíjense, una cosa interesante, ¿sí? Aunque el padre se conmovió, corrió y se echó a su cuello y le besó, el hijo le tuvo que decir al padre, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. O sea, si nos acercamos a pedirle perdón a Dios, Dios ya nos está perdonando, pero quiere oírnos, quiere oír, ¿verdad? Es el sacramento de la reconciliación, decirle los pecados al Padre. ¿Pero por qué hay que decírselos?
porque Jesús así nos enseñó. Hay que decir los pecados. El sacerdote va a decir si nos perdona o no nos perdona, de acuerdo a lo que le digamos y al arrepentimiento que ofrezcamos o arrepentimiento que mostremos y el propósito de enmienda que tengamos, ¿verdad? Entonces el sacerdote dice, a los que perdonáis los pecados le quedarán perdonados, a los que se los retengáis les quedarán retenidos. ¿Cómo va un sacerdote a saber si el pecado va a ser perdonado o va a ser retenido si no los oye? Entonces tenemos que decírselo con mucha vergüenza y mucha pena. Tenemos que decirle los pecados al sacerdote. Él los está oyendo en persona de Cristo. O sea, el que nos perdona no es el sacerdote, es Cristo a través del sacerdote. Es el Espíritu Santo el que perdona los pecados. Jesús, el Dios Padre, a través del sacerdote. No, el sacerdote no es el que perdona, él es el intermediario, vamos a llamarle. El que en nombre de Cristo nos perdona nuestros pecados. Entonces, ¿qué pasa? Pues él tiene que saberlos para definir si van a ser perdonados o van a ser retenidos. Gente que no muestra arrepentimiento, que no muestra propósito de enmienda, el sacerdote puede decir, no te puedo perdonar, ni te has arrepentido, ni tienes propósito de enmienda. O sea que realmente tú quieres que te perdone y sin, sin reconocer que hiciste algo malo, ¿verdad? Y eso no está bien. Bueno, seguimos. Administrador infiel. Esta es otra parábola que luego trae problemas. Decía también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía una administradora a quien acusaron ante él de malbaratar su hacienda. Un día le llamó y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no seguirás en el cargo. Entonces se dijo para sí el administrador, ¿qué haré ahora que mi señor me quita la administración? Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Yo sé lo que voy a hacer para que cuando sea destituido del cargo me reciban en sus casas. Llamó entonces uno por uno a los deudores de su señor, dijo el primero. ¿Cuánto debes a mi señor? Respondió, 100 medidas de aceite. Él le dijo, toma tu recibo, siéntate enseguida y escribe 50. Después preguntó a otro, ¿tú cuánto debes? Contestó, 100 cargas de trigo. Díjole, toma tu recibo y escribe 80. El Señor alabó al administrador injusto porque había obrado con sagacidad. Y es que los hijos de este mundo son más sagaces que los de su clase, con los de su clase que los hijos de la luz. ¿Y qué está diciendo Jesús? Oye, qué bien hizo esto. Este administrador, qué bien lo hizo. Nos pone como ejemplo, pues hay que entenderle, ¿verdad? No se trata de que nos está poniendo como ejemplo bueno para que hagamos lo mismo nosotros, ¿verdad? Nos está simplemente diciendo cómo hay gente, dice aquí, astuta, ¿verdad? Dice, es que los hijos de este mundo, como era el administrador, son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Nosotros a veces pecamos de ingenuos, ¿verdad? Y nos dejamos engañar. Ahora, otros dicen, no, es que el administrador, cuando él prestaba bienes de su patrón, les cobraba, entonces lo que hizo él, le quitó lo extra y nomás dejó lo que era las cantidades originales, porque les prestaba 100 medidas y le ponía el vale 120 porque esos 20 iban a ser para él. Y aquí lo que hizo es ya nomás ponle los 100 que era lo que te presté realmente, y los 20 que eran míos o que yo los había agregado para mí, esos quítalos. O sea, no nos está poniendo como ejemplo para que hagamos lo mismo, nos está poniendo simplemente para que tengamos cuidado, porque dice aquí, los hijos de este mundo son más sagaces con los de su clase que los hijos de la luz. Entonces, cuidado. No pequéis de inocentes, ¿verdad? Fue el evangelio del domingo antepasado. Así es, así es. Sí. Así que os digo, haceos amigos
con el dinero injusto, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. El que es fiel en lo insignificante lo es también en lo importante, y el que es injusto en lo insignificante también lo es en lo importante. Entonces, si no fuisteis fieles con el dinero injusto, ¿quién os confiará el verdadero? Y si no fuiste fieles con lo ajeno, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. O bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Esta es la clave. No podéis servir a dos amos, a Dios y al dinero. Y hay gente que quiere servir a los dos, ¿verdad? Seguir haciendo negocios sucios y diciendo que ama a Dios y que quiere seguirlo, ¿verdad? Pues no, no funciona así. No puedes tener dos amos. O te dedicas a buscar y acumular riquezas en forma injusta, ¿verdad? O vas a servir a Dios, ¿verdad? Directamente. Ahora, aquí también dice otra cosa. Así, así que os digo, haceros amigos con el dinero injusto. El dinero siempre lo considera Jesús como injusto, porque muchas veces el dinero que tú ganas le causaste, a veces no lo quisiste, pero así fue, le causaste algún daño a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, le vendes una mercancía a un precio que a ti te favorece, pero el que te la compra, pues es una persona que está muy necesitada y tuvo que pagar. Entonces dice aquí, el dinero es injusto. Los negocios son injustos. Digo, no siempre, pero dice, para que cuando llegue a faltar os reciban en las eternas moradas. O sea, fíjate cómo vuelvo a decir, hacer amigos con el dinero injusto. O sea que el que tiene dinero puede aprovecharlo, ¿verdad? Para hacer el bien. Aprovechelo para hacer el bien. Para que cuando llegue a faltar, o reciban en las eternas moradas al final de tu vida. Estando oyendo todas estas cosas, los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Pero él les dijo, vosotros os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios os conoce por dentro, y para Dios es abominable lo que los hombres consideran estimable. La ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios, y todos emplean la violencia frente a él. O sea que pone una especie de corte, ¿verdad? Eh, A partir de hasta Juan, ¿verdad? Es la ley y los profetas, o sea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues dice, comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. O sea, Jesús trayéndonos la buena nueva. Pues se dice también que el último de los profetas pues, fue Juan, ¿verdad? Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que no caiga. Es más fácil que el cielo y la tierra pasen que, que no, que caiga, fíjate, está complicado eso, que caiga un ápice de la ley. O sea, hay una ley de Dios, la que nos dio Dios en Monte Oreb, los mandamientos de la ley. Esa ley sigue siendo vigente, no cambia, ¿verdad? Ni una ápice de ninguna letrita de la ley cambia. La ley sigue siendo la ley de Dios. Todo aquel que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Eso también ha traído mucha, no confusión, pero pues es fuerte lo que está diciendo. Y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Eso pues hemos hablado, ¿verdad? Que hay que verlo con ¿cómo podemos llamarle? Pues con misericordia, ¿verdad? No, no señalar con el dedo, ¿verdad? Nadie sabe lo que carga una persona más que el que lo lleva, ¿verdad? Había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas.
Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tú tus bienes durante la vida, y Lázaro al contrario sus males. Ahora pues él es aquí consolado y tú atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí pueden pasar hacia nosotros. Replicó pues: entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Él dijo: no, padre Abraham, que que si alguno de entre los muertos va, a ellos se convertirán. Les contestó: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Fue Fíjate, el evangelio hay- del domingo. sí, aquí hay muchas cosas interesantes. Dice aquí: les contestó: si no hacen caso a Moisés y a los profetas, también tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Y Jesús pues, resucitó entre los muertos. Y por más que nos ha llamado y dicho y enseñado, no, no hacen caso, o muchos no hacen caso, ¿verdad? Ahora, aquí hay dos lugares interesantes. Dice aquí que al pobre lo llevaron al seno de Abraham. Una vez hablamos ya de esto, ¿no? La gloria, el reino de los cielos, pues está cerrado hasta que Jesús muera y resucite y entre al reino. Él va a ser el que va a entrar al reino, a abrirnos el reino. Mientras todas estas personas que estaban listos para la salvación, pero que no podían entrar al reino, estaban en un lugar llamado el seno de Abraham, que era un lugar, como dice por aquí, de consuelo. Dice: pues él es aquí consolado y tú atormentado. Los que estaban para ser condenados estaban en un lugar que se llamaba Hades, que quiere decir el lugar de los muertos, ¿verdad? Todos estaban muertos, pero en el Hades había un lugar específico que se llamaba la Gehenna, que era que es el infierno, ¿verdad? Y ahí están, dice aquí, en llamas, atormentado en llamas. Y los que están en ese lugar, dice aquí, están atormentados. Y los que están en el seno de Abraham están consolados, ¿verdad? Ahora, hay una gran división, no se puede pasar de un lado al otro. Al morir somos juzgados y el que quedó de un lado no puede pasar al otro. Por la gracia de Dios existe el purgatorio. Si no, todos quedarían, casi todos, ¿verdad?, condenados. Entonces, Dios nos permite santificarnos para poder llegar al lugar del reino, ¿verdad? Fernando, yo Mande. quisiera Sí, adelante. comentar este pasaje de la Biblia, ¿no? Tú, claro que sí. Que mucha gente se puede confundir, ¿no? Ujú. Con el hecho de que ser rico es malo, ¿no? Ah, sí, De no. que, sí, por lo que dice la palabra, ¿no? Ujú. Que el rico fue llevado al infierno y el pobre fue el que se salvó, ¿no? Pero creo que aquí el tema, para mí, como yo lo interpreto, va más allá de ser rico o pobres, sino va, va en sentido de la misericordia que nosotros debemos tener con Ah, nuestros sí. semejantes. Lo que El, dijimos antes, ¿qué vas a hacer con tu riqueza, verdad? exactamente, ¿qué vas a hacer? ¿Qué fue lo que le pasó lamentablemente a este Lázaro? Ujú. Eh, este, Perdón, a Lázaro no, El rico. el rico, ¿no? Que por ser rico tenía a Lázaro ahí en la puerta de su casa.
Y Y no tenía misericordia de él. En lugar no de tuvo, decirle, exacto, dale de comer, oye, lo tienes dale ahí de junto a ti. comer, atiéndelo, o sea, tienes con qué ayudar Así, y no tienes misericordia en tu ahí, corazón. ahí está el Y, daño. y para mí es donde está la llave Ujú, de este mensaje, ¿no? Lo ujú. importante, la clave como tal, de que no es que seas rico, que seas pobre, sino No. que qué haces con tu Mira, riqueza si no sí, tienes misericordia para con tus semejantes que necesitan de ti. fíjate, Entonces, siempre habrá alguien, la riqueza es algo, vamos a llamarle relativo. Siempre habrá alguien más rico que tú y habrá alguien más pobre que tú. ¿Verdad? Es sí, como, correcto. siempre habrá alguien más guapo que tú y otro más feo que tú. O sea, es relativo todo. O sea, aquí la riqueza igual, siempre habrá, es que yo no soy rico. Bueno, eres más rico que otras personas. O sea, Exacto, exacto. es que yo no soy millonario. No, pero tú tienes más que otro. Comparte un poco de lo que tienes, comparte. Así es, así No, es. es que yo no soy millonario, yo no soy como esos que viven en las lomas. No, espérate, no necesitas vivir en las lomas para ayudar a los pobres, a compartir con ellos. Puedes vivir en cualquier otro lugar, ser una vida modesta, pero siempre habrá gente más amolada que hay que ayudar, ¿verdad? Pero es que Ay, ujú. tenemos riquezas que no están valoradas monetariamente, que podemos dar. Aparte, Nuestro aparte, tiempo, un sí, abrazo, una apa- sonrisa, un aparte. saludo amable, el dejar pasar a alguien que te pide paso y no se lo quieras dar porque tú eres más Sí, rápido que el otro, o que hay ujú. un peatón que necesita pasar y nadie le da paso. Así es, Párate y deja que pase la persona. así Esos es. esos son pequeños gestos, que aunque son pequeños, pues No, le estás dando la riqueza de tu corazón. así es, sí, no. La riqueza tiene dos peligros. Uno es cómo la obtuviste y luego Ujú. cómo la usas. Esos son los dos grandes peligros. Por eso dice Jesús el dinero injusto. Porque, digo, vamos a pensar que tu riqueza o tu dinero lo obtienes de tu trabajo lícito, como dicen. Bueno, pero hay gente que su riqueza no la obtiene tan justamente, ¿verdad? Así es. Ahora, que ya tienes algo de riqueza, eres rico relativamente, o sea, en relación con otros, bueno, ese dinero injusto utilízalo, ¿verdad? Para hacer el bien. Ujú, Esa es otra cosa importante. En otro evangelio, el rico, no me acuerdo en cuál, creo que es Mateo, se llama Epulón. Aquí no dice el nombre más que de Lázaro, pero el rico era ujú, tal Epulón. Y y fíjense cómo dice aquí, dice. Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, o sea, los del Antiguo Testamento, es ujú, decir, los profetas, tampoco van a hacerle caso a un muerto que resucite, o sea, que Cristo, ¿verdad? ujú. O sea, los ricos que no ven más que por su propio bien, ¿verdad? Bueno, Cuántos no hay hoy en día ujú. que no creen en Jesucristo que resucitó? No, hombre, olvídate. Yo acabo de oír un comentarista español, ¿verdad? Que se burla, esos españoles son tremendos. De ahí viene, ellos fueron los que nos trajeron la fe aquí a este mundo, al nuevo mundo, y ya la han perdido totalmente, ya, es pura burla. Ujú. Se burlan de todo. Sí. Oye, ¿cómo es posible? Pues sí, así son, así son. Bueno, amigos, pues vamos a dejarlo aquí para no alargarnos. Les quiero recordar que el próximo lunes vamos a ver los salmos. Qué bueno. Excelente, me encanta. Pero acuérdense que búsquense un salmo que les guste, uno, Sí, varios, y digan, yo así quiero es. leer y comentar ¿verdad? Díganme el número y hacemos una lista antes de empezar y empezamos a comentar los salmos. Los salmos, acuérdense que hay salmos para agradecer, salmos para suplicar, salmos para alabar a Dios. Los salmos hay para, como dice, para todas las circunstancias. Entonces, Así es. algunos de nosotros ya hemos repetido algún salmo varias veces porque nos gusta, ¿verdad? Pues vamos a compártanlo, vamos a compartir esos salmos. Este, los salmos, vuelvo a decir, era la liturgia que había en el tiempo judío, los judíos,
en el templo, pero muchos salmos la gente se los aprendían, ya era la forma como oraban, ¿verdad? Pedían ayuda a Dios. Algunos salmos, vamos a escogerlos, son palabras que el mismo Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde las tomó? De los salmos. ¿Qué estaba haciendo en la cruz? Estaba orando. O sea, Jesús estaba orando en la cruz. Se sabía de memoria los salmos y los oraba, ¿verdad? Y había otros salmos, pues que era todo el pueblo, eran colectivos y había salmos individuales. Entonces, todo está muy interesante. Recuerden ahí para todas las posibilidades y ocasiones. Entonces, el próximo lunes, díganme, mira, quiero que leamos este. Escojan 2 o 3 salmos cada uno. Bueno, Una, amigos, pues yo les agradezco que se hayan conectado. Díganme. no, era una anécdota. Adelante, adelante. Cuando yo comencé pues a buscar de Dios y a Ajá. conocer, pues, a conocer su palabra, pues, cual inocente me dijeron, no, pero busca el Salmo 185, ese te va a servir de mucho. Y salí yo corriendo a buscar la Biblia y empiezo a buscar, pero ¿dónde está el Salmo 185? No lo consigo y no lo consigo. Llega hasta el Nomás son, 150. nomás eran 150. Bueno, pues está bien. Oye, Me la, me la, me la hicieron. alguien me dijo, y no quería investigar, pero sí, hay gente que habla de 151, que hay un Salmo 151, que no lo he podido investigar mucho, pero no es un salmo de los que están ahí, sino que alguien le pone como que es el Salmo 151 a un relato del rey David, pero realmente no es un salmo. Para la próxima clase se los voy a traer. Los 150 salmos, como les vuelvo a decir, es el origen del Santo Rosario. ¿Sí? ¿Recuerdan? Eran los misterios, eran los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Eran, ¿sí? 50 Aves Marías en cada uno de esos misterios, 150. Y en Ujú. lugar de los monjes cantaban 150 salmos, el pueblo, pues que no sabía ni cantar o no sabía latín, lo que tú quieras, o se lo sabía muy mal, lo que hacían era repetir 150 Aves Marías y fue el origen del rosario. Luego ya se dividió por misterios y ya vino lo que conocemos como meditar cada uno de los misterios, pero el origen eran los salmos, ¿verdad? Entonces, los salmos eran cantados, es la otra, por eso inclusive en algunos salmos al empezar dice ahí cantado por David o por Salomón Ujú, y demás. ujú. Eran Son cantados. cánticos, son Era- cánticos. eran- Ujú. Bueno, pues amigos, los veo Bueno, Dios mediante el próximo lunes. Les deseo gracia y paz de parte de nuestro Señor. Les agradezco que se hayan conectado y nos veremos el próximo.